Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Ya habéis visto en el título de lo que venimos a hablar hoy, pero antes quiero daros una noticia que yo no sé dónde colocar la emoción de esta noticia. Muchas de vosotras, si nos seguís en Instagram o estáis en la newsletter o yo qué sé, pues en algún momento nos habréis escuchado decir que en algún momento de la vida íbamos a abrir un centro en Madrid. Por fin estoy contenta de deciros que hemos abierto el centro en Madrid. De verdad, os lo juro, no sabéis lo que significa esto para nosotras, porque ha sido una experiencia horrible que yo creo que en algún otro momento os compartiré lo difícil que ha sido este proceso, pero ya está. Ya está, de hecho desde hace varias semanas estamos acompañando muchos de vuestros procesos y está siendo precioso. De hecho tuve la oportunidad y el regalo de estar en la apertura, que estuve con mi compañera Irina y mi compañera Virginia, y recibiéndoos ya a muchas de vosotras, a las primeras personitas que llegasteis a iniciar vuestros procesos, y con el equipazo de profesionales de Madrid que son todas absolutamente maravillosas. Así que bueno, simplemente decíroslo porque me hacía muchísima ilusión compartíroslo. Para mí sois ya como... es que somos parte de la familia, si es que nos escuchamos de alguna manera todos los domingos. Y nada, que si alguna de vosotras, si nos estás escuchando y llevabas tiempo, ¿no?, con ganas de iniciar tu proceso, a pesar de que hacemos terapia online y que tenemos el centro de Barcelona, aunque ya lleva bastante tiempo un poco saturado y nos cuesta coger nuevas pacientes porque las agendas están un poco a tope, pues que ahí tenéis el centro de Madrid para las que seáis de Madrid o alrededores, y que estaremos súper agradecidas de poderos acompañar. Y que como siempre estamos aquí para lo que necesitéis, nos podéis escribir, llamar por WhatsApp, lo que necesitéis siempre, que es un gustazo hablar con vosotras. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura de que a muchas de vosotras, de nosotras, de mí, nos ha pasado, que es sobre cómo nos bloquean los miedos. Y hoy me acompaña mi compañera Vanessa, ella es psicóloga, forma parte del equipo de Barcelona, y es el primer podcast que grabamos juntas. Pero ya Iza, sí. Sí. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta, estoy un poco nerviosa, pero a la vez muy agradecida de poder estar contigo hoy y de que me hayáis invitado a participar en el podcast para aportar mi pequeño granito de arena, ¿no? Pequeño gran. De momento un poquito. Además en este proyecto tan bonito, ¿no?, que al final hace visible todo lo relacionado con la salud mental, que es tan importante. Eso es. Pues yo te agradezco mucho que estés aquí, con los miedos, o no con los miedos, con los nervios. Con los nervios, que ya forman parte de este podcast. Sí, de verdad, yo creo que es lo que lo hace mágico también, en plan, que a mí siempre también me dan como un poquillo de los nervios cuando dicen grabando, y me pongo ahí como un poco nerviosa. Y Vanessa, vamos a hablar de un tema muy guay, porque yo es algo que he vivido y que he experimentado a lo largo de mi vida, pero que no conozco a nadie que no le haya pasado alguna vez. Es algo como muy común y que muchas veces no sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, cuando pensábamos en temas para el podcast, este año, de hecho, este es uno de los podcasts que nos habían propuesto las personitas que nos escuchan, porque hace unos meses dijimos en Instagram, oye, ¿de qué temas queréis que hablemos? Y salió muchas veces el tema del bloqueo de los miedos. Sí que me parece un temazo. Pero antes de empezar para que todo lo que nos tienes que aportar, Vanessa, a mí me gustaría hacerle una pregunta a las personitas que nos escuchan. Da igual si nos estás escuchando desde Spotify, si nos estás escuchando desde YouTube o viéndonos desde YouTube. La pregunta que a mí me gustaría haceros es, ¿alguna vez habéis sentido que vuestros miedos os bloquean? A mí me gustaría que pudierais compartir no solo si sí o si no, sino también cómo lo vivís, ¿no? ¿Qué os habéis perdido? Y lo vamos a poner muy entre comillas, ¿no? Pero ¿qué os habéis perdido a lo largo de vuestra vida por miedo, ¿no? Por miedo a quedarnos bloqueadas dices, esto lo quiero hacer, deseo hacerlo, pero es que no puedo hacerlo. Yo creo que es muy bonito que podáis compartirlo, porque también permite que otras personas puedan leeros y que nos demos cuenta todas que no estamos solas en esto que nos pasa. Así que bueno, en Spotify, de hecho, debajo del episodio tenéis ahí un espacio para poder dejar vuestras respuestas, o donde sea que, como decía antes, nos estéis viendo y escuchando. Y para ti, Vanessa, tengo algunas preguntitas. A mí me gustaría que pudiéramos empezar por ¿qué entendemos por el hecho de que los miedos nos están bloqueando? Vendría a ser una respuesta. Es una respuesta automática
que tenemos cuando nos encontramos ante un peligro que es real o imaginario. Cuando conectamos con esta amenaza, se nos va a activar el miedo y no vamos a saber cómo responder, ¿no? Nos quedamos como paralizados, no podemos dar respuesta, nos quedamos inmóviles, nos congelamos, tenemos esta sensación de estar bloqueados. Y para entender el por qué nos podemos llegar a bloquear cuando tenemos miedo, es importante entender qué es el miedo y qué es el bloqueo, ¿no? Y en qué momento se unen. Si empezamos por el principio, ¿no? Que sería entender el miedo al final es una emoción básica que tenemos todos, que es necesaria para nuestra supervivencia y que al final tiene una función, que es la de protegernos, ¿no? Vendría a ser como ese radar que detecta esas posibles amenazas y nos prepara para protegernos ante ellas. De hecho, nuestro cuerpo reacciona cuando detectamos esta amenaza, ¿no? De repente notamos que los músculos se contraen, que la respiración va más rápida. Por dentro también tenemos reacciones, ¿no? El cortisol se dispara, la adrenalina, ¿no? Para dar una respuesta. Que esta respuesta puede ser de tres maneras, que puede ser huir, luchar o bloquearnos. Entonces, ahí cobra sentido. Ahí cobra sentido, ¿no? El por qué nos bloqueamos es una de las respuestas. Lo que pasa es que no es la más funcional, es la que más molesta, ¿no? Bueno, también porque cuántas cosas perdemos, ¿no? Ahí, por Claro. quedarnos bloqueadas, inmóviles. Mucho. Nos limita muchísimo en todo lo que es nuestra vida, nos influye en la calidad de vida, en el bienestar emocional. Lo iremos comentando a lo largo del podcast, pero influye muchísimo el bloqueo. Pero también es importante el acercarse a este bloqueo con mucho cariño, con mucha autocompasión, porque tiene un motivo de estar ahí. Entonces tenemos que ir con este cuidado. Y aquí yo me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Porque históricamente el miedo es una emoción muy impopular, ¿no? De hecho, el tener miedo es como... y hay como dos grandes bloques que vendrían a dar sentido, a responder a por qué es tan impopular, ¿no? Esta emoción. En un primer momento, porque es una emoción desagradable y nos sentimos más cómodos con otro tipo de emociones. Y en un segundo lugar, porque a nivel social, a nivel cultural, el miedo siempre ha tenido una connotación negativa, ¿no? Lo hemos asociado con la valentía. ¿Y cuántas veces habremos escuchado la frase de no tengas miedo, no seas cobarde, ¿no? Que eso es de débiles? Claro, al final ese tipo de frases te las vas grabando en la piel y te van acompañando a lo largo de tu vida. Entonces, poquito a poquito, por suerte, se va dando más lugar a todo el tema de la salud mental, donde la gestión emocional tiene un papel importante y aquí el miedo tiene un papel protagonista. Y nos estamos empezando a acercar al miedo desde una mirada más de compasión, más desde cariño y no la crítica, ¿no? O el juicio, que podía ser como nos acercábamos hasta ahora. Total. Sí, de hecho, estoy muy de acuerdo en lo que has dicho, en relación a que el miedo se ha visto como algo que está mal, ¿no? En plan, Sí. No seas miedica, o incluso la crítica de, ostras, cuando alguna vez alguien pues dice, oye, pues a mí esto me da miedo hacerlo. Venga, no, hombre, no. O sea, en plan, ¿cómo vas a tener miedo? No seas cobarde, No seas ¿no? cobarde, sí. Sí, total. Y al final todo esto tú también te lo vas tragando y te lo vas llevando. Entonces, claro, de una manera tú vas relacionando que tener miedo está mal. ¿No? Además, como es una emoción desagradable, pues con más motivo me la voy a quitar de en medio, me voy a apartar de ella, ¿no? Pero como hemos dicho antes, al final tiene una función el miedo, el que es de protegernos. El miedo puede ser funcional o puede ser que no, ¿no? Y aquí me gustaría diferenciar estas dos partes. Y me gustaría poner un ejemplo. Aquí imaginemos que estamos de vacaciones en un lugar donde hay muchos bosques y vamos a dar un paseo por el bosque. Y mientras estamos dando este paseo, nos encontramos un oso. Claro, se nos activan los miedos. Y suerte de que se nos han activado, porque si no, de una manera imprudente, nos acercaríamos, tocaríamos el oso y aquí podríamos tener un problema, ¿no? Entonces, una vez que se nos ha activado el miedo, el cuerpo se prepara y tenemos una respuesta. Aquí lo más adecuado sería me voy, me marcho, huyo. Una vez que me he ido, aún seguiré un poco activada, ¿no? Tendré cierta ansiedad
con lo que ha pasado. Que esa ansiedad sí que puede ser funcional, porque me puede ayudar a imaginar qué es lo que puede pasar si me vuelvo a ir al bosque. Y eso me ayudará a tomar decisiones, a reflexionar. Cuando esa activación se baje y yo ya esté más tranquila, podré pensar, bueno, pues igual la próxima vez no me voy a este bosque sola, o pregunto a qué bosques puedo ir, ¿no? O me llevo un guía. Pero hay una reflexión y sobre todo hay un punto importante, que es que yo he vuelto a estar a ese estado inicial que estaba antes de encontrarme al oso. ¿Qué pasa a veces? Que el miedo tiene esta función de protegernos y como se toma tan en serio su papel, nos abraza muy fuerte para que no suframos peligros. Y en este abrazarnos nos asfixia, nos deja sin respiración, nos sobreprotege, ¿no? Aquí es cuando empezamos a imaginar aquello que pasará, ¿no? De repente esta preocupación, este miedo, lo proyectamos en el futuro y nos empezamos a imaginar todos esos escenarios posibles que pueden ocurrir e intentamos buscar escenarios totalmente catastróficos e intentamos buscar soluciones porque eso nos da seguridad. ¿Qué pasa? Que cuando entramos en este modo, y sobre todo cuando lo sostenemos en el tiempo, entramos en hiperalerta. Y todo es un peligro, ¿no? Este radar que comentábamos antes, que nos ayuda a detectar los peligros, se hipersensibiliza. Y todo es peligroso en este momento. Entonces, claro, aquí puedo tener reacciones desproporcionadas, magnifico las cosas, ¿no? Imaginemos una persona que tiene un accidente de coche y la siguiente vez que tiene que coger el coche está en casa y empieza a pensar, ¿y si cojo el coche y me encuentro uno que viene en contradirección? ¿Y si se pincha una rueda y tengo un accidente? ¿Y si? ¿No? Claro, aquí estás sobrepensando. El cuerpo se está activando, tienes miedo, se prepara para actuar. Entonces, esta situación sostenida en el tiempo incluso puede llegar a un momento que tengas la sensación de que estás agotado, ¿no? Cansado, porque el cuerpo también está trabajando. Esa sensación de, yo he escuchado muchas veces esta frase de me encantaría cogerme la cabeza, dejarla aquí un rato, ¿no? Y olvidarme de ella, pero tiene un sentido, es como quiero descansar, ¿no? Esta situación sostenida en el tiempo nos puede hacer que no reaccionemos, que no sepamos cómo reaccionar, nos bloqueamos, ¿no? Este sería uno de los primeros motivos por los cuales nosotros nos podemos bloquear, cuando esta ansiedad ya no es funcional, se nos vuelve en contra. ¿Sabes qué me pasa a mí? No voy a hablar de... O sea, voy a saltar a otro tema del podcast. Pero que ¿sabes lo que me pasa? Que todas las veces llevaba tiempo sin grabar con vosotras como compañeras. Y cada vez que hablo con vosotras no puedo parar de pensar, menudo regalo escucharos. Porque yo vengo a los podcasts muchas veces, estoy inocente en plan, este tema no va conmigo. Y siempre me tocáis la patata con algo, macho. Uh-huh. Pienso, joder, es que aprendo mucho con vosotras, ¿sabes? En plan, te estoy escuchando y me estoy viendo en algo que además me ha pasado recientemente. Y es una mezcla entre gracias por compartir todo lo que estás compartiendo y cállate la boca porque me está generando malestar. Hay que buscar el punto medio, ¿no? Sí. Estoy ahí, pero nada, pequeño paréntesis, es simplemente que si me ves ahí un poco, que me estoy volviendo un poco piruleta, en plan que me estás viendo y estoy ahí como reflexionando, es por eso, porque pensaba que esto a mí no me iba a tocar en nada, ¿sabes? Y aquí estoy. Yo pienso, oye, ¿podemos poner en valor lo difícil que es mi postura en este podcast? Tío, que estoy todo el rato aquí, con estas personas, aportándome cosas tan de esto, y yo aquí al frente, removiéndome todo el rato, en plan que no soy una persona que está escuchándolo en su casa y puede decidir parar o no parar, ¿sabes? Que estoy aquí todo el día, sostiene, así acabo yo de grabar, agotada, ¿sabes? Agotada, pero qué bonito también conectar, Yaiza, porque además el miedo es importante, escucharlo, ¿no? Y dejar que venga. Es bonito, no es agradable, no, pero es necesario también. Eso es, ¿no? Eso es. Ya está, con mi pequeño paréntesis podemos seguir. Aquí a mí me gustaría, ahora hemos explicado qué es el miedo, sí, ¿no? Vamos a esta segunda parte, el bloqueo. ¿Cómo podríamos definir el bloqueo? La RAE, primero hablaremos de la RAE, después hablaremos de este prisma psicológico, lo define como bloquear, impedir el funcionamiento normal de algo, entorpecer, paralizar las facultades mentales de alguien. Desde un prisma más psicológico lo podríamos definir como esa estructura mental compleja que hemos ido elaborando a lo largo de los años, que no somos conscientes de cómo lo hemos ido elaborando, pero que a día de hoy interfiere de manera negativa en mi bienestar emocional y en mi calidad de vida.
Y esto se puede manifestar de muchísimas maneras, el bloqueo, ¿no? Al final, la manera más habitual o la más común o una de las más comunes de manifestarse es la sensación de no poder pensar con claridad, ¿no? Sientes que de repente tienes los pensamientos muy confusos, no los puedes poner en orden, te cuesta seguir el hilo de una conversación, no puedes tomar decisiones tampoco. Te sientes muy indeciso. De repente todo lo que es el aprendizaje se ve limitado. El hecho de adquirir nuevas habilidades también. Esto te va interfiriendo, ¿no? En que tú puedas asumir lo que comentábamos antes, ¿no? El tema de cómo afecta en el día a día, interfiere a la hora de adquirir nuevos retos, de asumir nuevos proyectos. La persona que lo está sufriendo, se está bloqueando, tiene una sensación como de inseguridad, ¿no? De no soy capaz. La capacidad de concentración, evidentemente, también se disminuye. Esto afecta en todo lo que es el ámbito social, el ámbito laboral, el ámbito personal, ¿no? La autoestima también se ve afectada. Y, en definitiva, la persona que siente que no puede avanzar, que siente este congelamiento, se siente muy desesperada, siente que no le gusta estar en este lugar, es como que se genera un malestar intenso. Y además, esta situación, si la sostenemos en el tiempo, puede acabar desarrollando patologías más severas, como puede ser la depresión, como puede ser un trastorno de ansiedad. Entonces es importante tenerlo en cuenta también cuando detectamos que nos estamos bloqueando. Claro, ¿por qué se activa? ¿No? Hemos hablado de cómo lo podemos localizar, cómo lo podemos entender. Eso es. Pero ¿por qué se activa? Y aquí volvemos un poquito a lo mismo de antes. No hay un solo motivo, hay una respuesta multifactorial. Ya hemos dicho que la ansiedad, ¿no?, sostenida puede llegar a bloquearnos, a que no podamos responder. Aquí también será interesante ver la historia de trauma de la persona, ¿no? ¿Qué recuerdos no procesados hay que a día de hoy se van activando y van haciendo que tú te vayas bloqueando cuando hay algo que te recuerda aquello que pasó? Y, en definitiva, ver la historia, entender la historia de vida de cada uno de nosotros, qué experiencia de vida hemos tenido, cuándo el miedo apareció y cuándo el bloqueo fue una respuesta válida para este miedo, ¿no? Imaginemos el caso de un niño que está en el colegio y el profesor le dice que se haga la pizarra, ¿no?, hacer un ejercicio, y este niño hace mal el ejercicio. El profesor se enfada, le riñe, le humilla y el resto de los compañeros se ríen de él. Claro, este niño va a vivir esta situación como un momento de peligro. Me entra el miedo, conecto con el miedo. En esta situación no puedo huir, no puedo luchar. ¿Qué hago? Me quedo parado, no digo nada, que esto pase lo más rápido posible. Claro, ¿cómo esto puede influenciar, ¿no?, en mí si se repite durante mucho tiempo? ¿Qué pasará cuando este niño esté en un trabajo que le hagan exponer hacer una exposición, una presentación en público? Pues posiblemente conecte con este miedo al rechazo, con este miedo al fracaso y no sepa qué hacer, se quede paralizado. Claro, aparte de aquello que nos pasó en nuestra historia de vida, ¿cómo nos hemos ido hablando? ¿No? ¿Qué se habrá ido diciendo este niño a lo largo de su vida? ¿Cómo será ese diálogo interno, ¿no? ¿Yo para qué voy a prepararme nada si yo no sirvo? Si es que yo he visto que no se me da bien, es que voy a ser un fracasado siempre, es que no voy a intentar nada. Diálogo interno negativo que se genera, ¿no? Las creencias limitantes que se van generando. No soy suficiente, no soy capaz, no soy válido. Aquí estamos generando unas creencias limitantes que se pueden anclar en un patrón de pensamiento negativo, que al final este patrón de pensamiento pueda coger el timón de nuestra vida, irse mar adentro y a la deriva. Aquí también será importante que nosotros poquito a poquito vayamos cogiendo este timón. Contado así también te digo que suena facilísimo, ¿eh? Pero no lo es. Esta es la parte como más dulce explicada, ¿no? Sí. Pero no, es muy duro. Es muy duro y el entrar dentro cuesta. Claro. Y duele. Sí, y no sé qué piensas, Vanessa, ahora seguimos con lo que ibas a compartir, pero muchas veces tú a lo mejor llegas a terapia porque lo que te pasa es que sientes que los miedos te están bloqueando y que ya está, pues, de forma notoria afectando en tu vida y crees que es importante ponerle solución, pero de ahí se va a girar el foco a entender todo tu contexto y toda tu historia de vida. Sí.
Y muchas veces vamos a llegar a recolocar esta parte sin trabajar en ella directamente, sino que cuando trabajas en ese origen, en eso que lo estaba generando, provocando y vas reforzando toda tu estima y le vas dando, ¿no? Ahí llegan como esas experiencias correctivas que nos van a permitir que todo esto se vaya recolocando, ¿no? O le demos un nuevo sentido. Pero claro, muchas veces requiere de un proceso muy largo, muy doloroso y de ver heridas que no molan nada, ¿sabes? Nada. Es que no es nada sencillo. Al final la persona cuando viene a terapia viene con... Cuando hablamos del iceberg en psicología, que es tan famoso, ¿no? Sí. Cuando viene a terapia viene con esta parte del iceberg que se ve, que es que yo me bloqueo cuando tengo miedo. Claro. ¿Vale? Pero vamos a ver qué hay aquí abajo. ¿Por qué te bloqueas cuando tienes miedo? Ah, vale, es que en el pasado tuviste una situación en la que el profesor te humilló. Vale. En el pasado, ¿qué ha ido sucediendo en este pasado? Que a día de hoy hace que tú te bloquees en el miedo. Esto es un trabajo de introspección, de ir hacia adentro, y es duro, porque al final es ir encontrándote con tus heridas y sanando estas heridas. Y esto requiere de muchísima paciencia, de muchísimo cariño, de muchísima constancia y mucha reflexión. Claro. ¿No? La parte buena es que se puede trabajar en ello, ¿no? Y que sí que podemos reaprender a responder de otra manera, más funcional. Que luego hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso, nos hemos adelantado un poquito, es. ¿no? Pero es la parte positiva, es la parte buena, es la buena noticia. Total. Súper. Habíamos comentado la importancia, ¿no? de la historia de vida, de cómo te hablas, de esas creencias. El entorno social y cultural aquí también será muy importante, ¿no? ¿A qué se le ha dado importancia en tu entorno? ¿Qué se ha valorado? ¿Se valoró el éxito profesional? ¿El éxito académico? ¿Cómo eso ha influenciado también en tu autoexigencia, perfeccionismo? ¿Qué miedos han podido despertar a raíz de eso? Miedo al fracaso, ¿no? La autoexigencia, al final, el perfeccionismo, puede derivar a que tengas mucho miedo a emprender nuevos retos. Entonces me paralizo, no hago nada, porque nunca va a ser suficiente, nunca lo voy a hacer bien. Y por último, el ver cómo ha sido la relación con esas figuras de apego, ¿no? Cómo mis padres me ayudaron a gestionar mis miedos y cómo yo vi que mis padres gestionaban sus propios miedos. Yo me río por no llorar. Sí, hay que hacer un trabajo profundo. O sea, al final el bloqueo no viene porque sí. Viene porque al final tú aprendiste a hacerlo de esta manera. Y como tú aprendiste, y seguramente en el momento que tú lo utilizaste, fue la mejor manera que tú sabías de responder, hay que mirarlo con mucho cariño. Y ser sobre todo muy autocompasivos con nosotros. Qué bonito. Es que has sacado ahí una de mis palabras favoritas, que es la autocompasión. Autocompasión. Sí. Sí, no es nada fácil llegar a ella, ¿no? En el camino hay mucho castigo, mucha culpa, mucho de todo, pero cuando logras reencontrarte con ella y te permites también abrazarte, pues a lo mejor sigues ahí en muchas batallas y en muchas luchas, pero se siente el calorcito, ¿no? Sí. En esta lucha por lo menos no te estás tirando más piedras. Eso es, sí. Te estás mirando desde otra posición, desde otro lugar. Sí. El origen. Justo. Yo te iba a preguntar, ¿cuál es el origen de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa para que lleguemos a este punto? Aunque han salido bastantes pinceladas, ¿no? Pero después de todo este contexto, ¿qué ha pasado para que lleguemos a este punto? Claro, al final todo lo que nos ha ido pasando es como un libro que hemos ido escribiendo, en el cual tenemos muchos capítulos, ¿no? Que van narrando diferentes cosas que nos han ido pasando. Claro, aquí imaginemos que tenemos una persona a día de hoy que se encuentra en una situación que entra en un trabajo nuevo, donde hay gente nueva y no sabe por qué se bloquea. No puede relacionarse, no puede hablar, es un entorno sano, es un entorno seguro, pero se queda paralizado. No sabe responder ante esto. Si cogemos el libro
de esta persona, nos vamos a encontrar con el último capítulo, que es este, ¿no? Que es que ahora mismo en el trabajo se bloquea, ¿vale? Pues vamos a ver qué ha ido pasando. Empezamos a pasar páginas y nos encontramos que en el trabajo anterior le pasó parecido. Y en la universidad también, ¿no? Y en los últimos años de instituto también. Y vamos pasando páginas y nos encontramos en una situación que esta persona sufrió una situación de bullying, ¿no? Con 8, 9, 10 años, en donde un grupo de 9, 10 personas le amenazaban, le agredían física o verbalmente. Claro, este niño va a sentir una serie de emociones: culpa, vergüenza, miedo. Posiblemente estas emociones se puede dar el caso que le impidan comentárselo a un adulto porque son muy intensas. Me lo guardo, me lo callo. Claro. Este niño ante esta situación no va a poder luchar porque no te puedes enfrentar a 10 personas. No puedo huir porque ¿cómo te vas a ir del colegio? Te puedes poner enfermo, que seguramente lo hará, ¿no? Pero no puedes estar eternamente enfermo. Entonces se siente una gran impotencia. Y cuando no hay ninguna respuesta más y sientes esta impotencia, se activa el bloqueo. Que aquí tenemos lo que se llama indefensión aprendida, que habló por primera vez de este concepto Seligman, que es un psicólogo, y lo que nos viene a decir es que ante una situación de peligro en la cual no podemos huir y no podemos luchar, y sentimos esta impotencia, nuestro organismo nos va a paralizar. Y entonces en un futuro, cuando nos encontremos con una situación que nos recuerda aquello que pasó, aunque el contexto haya cambiado, aunque en el trabajo actualmente no haya peligro, yo me voy a bloquear, porque es lo que me pasó y mi mente va a ir a recoger lo que me funciona en aquel momento. Entonces me bloqueo, ¿no? Claro, que se ha podido generar de aquí, ¿no? Esto es lo que pasó. El bullying normalmente se repite en el tiempo. ¿Qué miedos se han generado? Miedo al rechazo, ¿no? Miedo a sociabilizar, miedo al abandono, ¿no? ¿Cómo está la autoestima también aquí de esta persona? Evidentemente el diálogo interno, creencias que se van generando, la autoestima. ¿Cómo está la autoestima de esta persona? Al final también cuando tú tienes miedo al rechazo, una de las respuestas que puedes tener es me vuelvo complaciente, ¿no? Me pongo en una segunda posición, en un segundo plano, porque no quiero que me abandonen, no quiero que me dejen. Cuando esto se repite, cuando lo vas extendiendo en el tiempo, la autoestima se ve afectada. Entonces aquí también tendremos que entender esta situación de esta persona, entender por qué la autoestima está así, darle habilidades de comunicación o trabajar en las habilidades de comunicación, trabajar asertividad, ¿no? Que tú puedes poner límites, que puedes decir lo que piensas sin miedo a que eso pueda generar un conflicto o que te vayan a abandonar por eso. Entonces aquí la autoestima también tenemos que tenerla muy en cuenta porque no es solamente que se active el miedo y el bloqueo, que eso ya es muy desagradable, sino que la autoestima también se va afectando, ¿no? Y al final aquí me gustaría poner como una metáfora, ¿no? Que es que no podemos cambiar los capítulos que ya están escritos, pero sí que podemos decidir hacia dónde orientamos el argumento de nuestro libro a partir de ahora. Eso es muy esperanzador. Es esperanzador. Total. Es esperanzador, pero ahora tenemos que hacer ese ejercicio de ir para adentro porque eso es importante y es básico. Ir hacia adentro, ir en nuestra historia e ir hacia atrás, ¿no? Y aquí nos encontramos con esas figuras de apego que comentábamos antes, ¿no? Y sobre todo las figuras de apego en cómo gestionaron el miedo. Un niño, por naturaleza, tiene miedos, ¿no? Hay miedos que se repiten más, como puede ser el miedo a la oscuridad. Y cuando el niño siente miedo se desregula, ¿no? Su sistema nervioso central no está aún desarrollado, entonces va a ir a buscar a sus padres para que le regulen. Al final sus padres son como sus GPS, él se desorienta, busca el GPS. Si este niño cuando tuvo miedo a la oscuridad fue a buscar a sus padres y no le pudieron orientar, porque estaban en una situación que ya se tenían que orientar a ellos mismos y no podían, ¿no? Porque no sabían hacerlo. O porque realmente estaba en un entorno que no era saludable, no era sano, al final este niño va a buscar su camino. Habrá más piedras, será más dificultoso, será más largo, pero lo va a buscar. Y volvemos a la misma situación. Si yo no puedo huir, si no puedo luchar, me bloqueo. Me quedo en la cama, tapadito, y aquí espero que esto pase lo más rápido posible, ¿no? Voy aprendiendo cómo gestionar el miedo. Me bloqueo. Como he visto
que mis padres gestionan sus propios miedos, ¿no? Es aprendizaje vicario. Hablo de padres, pero pueden ser padres o figuras de cuidado que tengamos en ese momento. ¿Cómo lo gestionaron ellos? ¿No? Cuando tenían miedo a los sitios cerrados, a las alturas, a los animales, a conducir, se quedaban bloqueados, no sabían cómo actuar, ¿no? Y si lo ponemos en una situación más extrema, como podría ser cuando hay violencia, ¿no?, entre los progenitores, cuando el que recibió esta violencia no supo o no pudo actuar, se quedó bloqueado, ¿cómo recibió esta información el niño? ¿No? ¿Qué ha podido aprender? ¿Qué aprendizaje recibió? Me quedó bloqueado. Entonces, cuando yo me encuentro en una situación de violencia en el futuro conmigo mismo, ¿cómo reacciono ante esa situación de violencia? Entonces es importante porque igual me bloqueo, no hago nada, me quedo. Entonces, aquí también tenemos que ver qué ha pasado para ver, porque yo ahora mismo es uno de los motivos, no es el único evidentemente, pero es importante ver si yo me bloqueo ahora mismo, porque es lo que he aprendido, es lo que he visto. Claro. Sí, bueno, al final no conecta con lo que decíamos antes de la terapia, ¿no? Que tú vas a llegar en plan, quítame este miedo ya, que yo quiero dejar de bloquearme, y al final lo que hay que hacer es ir a mirar el origen de lo que lo está generando, ¿no? Y sí. que hay veces que yo creo que no hay ni una asociación directa, o sea, que cuesta mucho llegar incluso al punto de decir, vale, que me pasa esto por aquello que me pasó. Es como que yo creo que muchas personas desde lo adulto nos hemos desconectado por completo de toda nuestra historia, como Total. si todo eso que pasó no tuviera ninguna repercusión en nuestro yo de ahora. Total. Y lo tiene todo que ver. Total, es así, ¿eh? Es así, porque además también cuesta mucho relacionarlo, ¿no? Claro. Yo me bloqueo. También cuando se comparte, ¿no?, con el resto de gente, pues al final cada uno te intenta dar también su opinión desde la buena fe, ¿no? Pues no tengas miedo, pues un par de técnicas, ¿no?, y supéralo. Bueno, tenemos que ver qué ha pasado y por qué se instauró ese miedo, ¿no? Y porque ahora mismo se te sigue regenerando, se te sigue activando. Y relacionado con esto, Vanessa, a pesar de que ya nos ha quedado clarísimo en cuanto a que no hay tips, en plan, esto no es A, B, C, 1, 2, 3, o sea, al final requiere de un proceso incómodo, molesto, largo, muchas veces. ¿Qué podemos hacer? O sea, una persona que ahora nos está escuchando y dice, la Virgen, que está como yo en plan, no puedo sostener esto más ya, ¿no? ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué podemos hacer para que los miedos nos bloqueen lo menos posible? Un poco menos. Aquí tú has dicho una cosa antes que es súper importante y es entender que no tenemos la varita mágica. ¿No? Eso es importante entenderlo. La buena noticia, que la comentábamos antes, se puede trabajar, ¿no? Y sí que podemos hacer que poquito a poquito vayan disminuyendo en intensidad, ¿no? Y que no se presenten tanto ni tan intensos. Comentábamos antes, extra de paciencia, extra de reflexión, ¿no?, y de constancia. Al final tenemos que ver a día de hoy qué miedos tenemos presentes, qué miedos se nos están activando y cómo respondemos nosotros ante esos miedos que se están activando a día de hoy, ¿no? Y después ir tirando del hilo. Imaginemos que la historia de vida de una persona es como un ovillo grande que se ha ido formando a lo largo del tiempo. Vale, vamos a coger este hilo, ¿no?, a ver qué nos vamos encontrando. Vamos tirando y nos iremos encontrando nudos, que al final serán estos miedos. Entonces, en cada nudo nos vamos a detener, lo vamos a sanar, lo vamos a cuidar, lo vamos a deshacer para seguir tirando, ¿no? Y cuanto más al inicio lleguemos, muchísimo mejor. Y si podemos llegar a esa infancia, ¿no?, que hablábamos antes, a esos nudos que se crearon en la infancia, aquí tendremos muchísima información. Y aquí tendremos que poner el foco, ¿no?, derivar atención de una manera especial aquí. Porque al final, estos nudos que se crearon en esta infancia, ¿cómo han dejado de desprotegido a nuestro niño interior? ¿No? ¿Qué heridas hay? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Desde una posición más adulta, también podemos cuidar a este niño, ¿no? Cuidarlo, curarle las heridas, ¿no?, y protegerlo. Y a la par, tú como adulto, protegerte también en esta posición, ¿no? Aquí tú puedes adquirir nuevas habilidades,
¿no? Nuevas técnicas para ir entendiendo que puedes enfrentarte al miedo desde otro punto de vista. Otro punto importante, aparte de adquirir estas habilidades, es qué entornos seguros tú tienes para poner en práctica estas habilidades. También es importante entenderlo, ¿no? ¿Dónde te encuentras seguro para poder empezar a ponerlo en práctica y poco a poco ir ampliando estos entornos? Por otro lado, también podemos tener una cajita de herramientas, ¿no? De decir, vale, pues aquí tenemos ciertas técnicas para, en este momento que me molesta muchísimo el miedo, el bloqueo, perdón, ante el miedo, quiero que me disminuya esta intensidad, ¿vale? Pues vamos a ver qué te funciona, qué puede haber, ¿no? Pues respiración, técnicas de respiración diafragmática, mindfulness, ¿no? El poder contactar con la naturaleza, el deporte, el rodearte de personas que te recargan. Todas estas técnicas que tú veas que te funcionan y que hacen que el bloqueo, la intensidad y el malestar disminuya, perfecto. Vamos a ponerlas en práctica, pero al final esto vendría a ser como un calmante, ¿no? Lo que cura es ir adentro, esa introspección, el ver qué ha pasado, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que ir. Y es difícil llegar sola a este nivel de profundidad. Es complicado porque además es que aparentemente no hay relación entre el bloqueo y lo que te pasó. Es muy complejo entender que hay una relación con esto, ¿no? Entonces, cuando se llega a terapia muchas veces ya es porque me bloqueé, no sé lo que pasa y quiero una solución ya. Y es normal. Y si no me la das en 2 sesiones, me voy. Dejo el proceso. Claro, pero es normal que cada uno quiera, en plan de, es que quiero estar bien, ya es súper normal. Claro. Yo siempre explico, pongo el ejemplo de la terapia, ¿no? Como que tú empiezas a subir unas escaleras, ¿no? Evidentemente, tú empiezas abajo y tú quieres estar arriba. Entonces, tienes que entender que tienes que ir subiendo e ir peldaño a peldaño. No puedes intentar dar un salto y estar bien ya, porque entonces te vas a caer y te vas a hacer daño. Y te va a costar levantarte para volver a recuperarte. Entonces, vamos a ir peldaño a peldaño y vamos a ir celebrando cada peldaño. Pero esto es un trabajo es una carrera de fondo, ¿no? No es un sprint. Sí. Y yo creo que hay gente que dice, sí, pero yo quiero la rampa. Déjate de escaleras, dame la rampa. Y si es automática, mejor. Y es normal. Es totalmente normal, claro. Porque es muy molesto, Genera tantísimo malestar que es como, mira, yo no puedo, ya está, basta. Quítame esto ya, ¿no? Claro, pero es muy difícil aprender nuevas habilidades para responder ante el miedo cuando tú llevas muchos años entendiendo o respondiendo de una determinada manera. Claro. Entonces, claro, aquí primero tenemos que hacer consciente cómo tú ahora mismo estás relacionándote, cómo te estás respondiendo a esta situación de amenaza. Hacerlo consciente y una vez que esté en la parte consciente, desde ahí entonces sí, empezamos a trabajar. Pero solamente este ejercicio de hacerlo consciente ya es un proceso, porque muchas veces no se sabe lo que ha pasado. Entonces es armarse de paciencia y entender al miedo. El miedo, cuando viene a visitarnos, viene con una función, ¿no? Viene a decirnos algo. Y lo que solemos hacer, o muchas veces se hace, como es molesto, lo bloqueamos y no le dejamos entrar. Y el miedo, como buena emoción que es, se va a hacer escuchar porque quiere que le escuchen y cada vez va a ser más insistente y va a gritar más. Entonces, ábrele la puerta, déjale entrar en tu espacio, pero que seas tú quien lleve de la mano al miedo, que no sea el miedo que te lleve de la mano a ti, ¿no? Y desde aquí tú podrás entender qué te quiere decir el miedo y poder también gestionarlo desde un enfoque mucho más funcional, que no sea el bloqueo. Ahí me está viniendo, creo que en algún podcast lo he compartido, pero a mí me viene una cosa que aprendí en terapia que a mí me ayuda mucho, que yo hablo con el miedo. Yo le cuento unas cosas, me imagino cómo es. Ahora, por ejemplo, que ha salido hace poquito la película de Inside Out, ¿no? De las emociones. Pues me imagino un muñequillo, cómo es, cómo tiene la voz, cómo todo.
y yo le cuento cosas, le digo, bueno, ven, pasa y dime lo que me tengas que decir. Y el miedo me dice, pues mira, es que tengo miedo a que la vayamos a cagar y todo el mundo se ría de mí, un ejemplo, ¿no? O a que cambiemos de trabajo y la vas a liar porque te vas a quedar sin dinero, porque te van a despedir o porque te van a tratar mal o porque lo que sea, ¿no? Y yo le escucho y digo, bueno, gracias, miedo, por protegerme y por todo lo que me has compartido. Lo voy a tener en cuenta, pero en este momento, a pesar de todo lo que me has dicho, quiero probarlo. Y es increíble lo mucho que me ha ayudado. Evidentemente estoy diciendo esto una vez más que parece todo fácil, pero a mí me ha llevado un proceso de 3 años. Pero cuando empecé a hablarle a mi miedo, le di el espacio que necesitaba ocupar, pero ya está, ya has venido, me has contado lo que querías contarme, gracias, me quedo con una parte, pero ya está, voy a seguir. Exacto. Y está bien que sea así, ¿no? Es decir, si el miedo, cualquier emoción, si el miedo viene a visitarte, si viene a estar contigo porque empiezas un proyecto nuevo, ¿no? Porque vas a hacer una actividad nueva que te genera, te genera vértigo, ¿no? Claro. Vale, ya que ha venido, es como un invitado non grato, ¿no? Has venido, yo no te he invitado, no quería que estuvieses, pero ya que estás, te voy a tratar bien, ¿no? Y vamos a intentar llevarnos lo mejor posible. Pero voy a ser yo quien diga cómo voy a conducir, hacia dónde voy a ir, ¿no? En esta ruta. Entonces es importante que lo recojas, que lo aceptes, que lo tengas aquí. Muchas veces funciona esto que comentas, ¿no? De hablarle, de tenerlo al lado, de visualizarlo, ¿no? Hay personas incluso que una situación de miedo a alguna enfermedad, cuando hay que ir al miedo, y da miedo ir a la sala del doctor, ¿no? El imaginarse que el miedo te viene, miedo y todas las emociones que te vengan, ¿no? Pues viene el miedo, viene la ansiedad, viene lo que venga, que te acompañe, ¿no? Pero que seas tú quien estás dirigiendo todo esto, ¿no? Tú vas a seguir para hacia donde tienes que ir. Si estás en la sala del médico, pues vas a ir a hacerte las pruebas que te tienes que hacer. Si inicias un nuevo proyecto, vas a iniciar un nuevo proyecto. Sabes que tienes un grupito ahí de emociones que te están acompañando, pero eres tú quien lideras esas emociones. Entonces es muy importante. Yo creo que, bueno, es que me pasa muchas veces que fíjate, una de las cosas tan bonitas y por eso yo, pues como estudiante de psicología y como enamorada de la psicología, me parece muy bonito cómo muchos temas conectan entre sí. Estoy segura de que hay personas que han escuchado este podcast que quizá piensan, ostras, este podcast nutre y enriquece a aquel otro podcast y aquel otro podcast y aquel otro podcast, porque hay muchos temas que están interconectados de alguna forma, ¿no? Totalmente. Y es fascinante. O sea, ya te lo he dicho, desde la visión de todo lo que me ha movido a mí, pero también como compañera y algún día psicóloga, gracias de corazón por todo lo que has compartido, porque me he aprendido muchísimo, muchísimo. Qué bien, Yaiza, gracias a ti. Gracias a ti por dejarme compartir y por dar tanta visibilidad a todo el tema de la salud mental, que es muy importante, ¿no? Sí. A nivel general. Pues gracias a ti por formar parte. De verdad, gracias. Y a vosotras quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. No sé qué emociones estáis sintiendo en este momento. Igual estáis ahí igual de incómodas que estoy yo. Pero a la vez agradecida, ¿no? Porque pienso, qué bonito todo lo que me llevo de este podcast, espero que también os lo llevéis vosotras. Me gustaría recordaros, que os lo decía al principio del podcast, que hay veces que no vamos a poder hacer este camino solas y que estamos aquí para lo que necesitéis. Podéis escribirnos, podéis llamarnos, podéis mandarnos un WhatsApp, de verdad, lo que sea más cómodo para vosotras. Y puede ser que incluso en este momento no sepas identificar lo que te está pasando. Pero basta con decirnos, hey, me está pasando esto y siento o creo que necesito ayuda. Aquí estamos para lo que necesitéis. Ya sabéis que hacemos terapia online desde donde sea que nos estéis escuchando y que también estamos con el centro en Barcelona y en Madrid y que será un honor absoluto poderos acompañar porque, bueno, ya hemos visto que no es sencillo, pero dentro de que no sea sencillo espero que este podcast llegue aportándoos un poquito de luz. Que eso hay veces que si llegas a este podcast buscando un poco de respuestas y te las llevas, o al menos un poquito de sostén, yo creo que ya es muchísimo. Así que nada más, gracias también por seguirnos en Spotify y por todo el cariño que nos dais. Como siempre, os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!